Meditaciones de un pueblo libre. Desde el momento mismo que el hombre ingrato y desobediente quebrantó la ley única y primera que le impuso su Creador, se vio huérfano, abandonado en este globo desconocido, habitado de fieras y animales cuyas propiedades no comprendía, vestido de diferentes hierbas y plantas de que no sabía hace uso, y finalmente cercado de peligros y agitado de 1000 necesidades que desprendieron su industria y valor. Las necesidades, pues, el hombre y el deseo de su bienestar fueron los agentes de su industria, de su actividad y su trabajo. En este estado, a proporción que se aumentaron sus goces y medía los peligros, se proporcionaban mutuamente los placeres y se socorrían en las necesidades. Calculando las ventajas de una asociación y de la necesidad de ella para su conservación, se unieron algunos, conviniendo en la alternativa, ayuda y protección. Ese es el origen de las sociedades y la fuente de sus principales obligaciones. Reunidos con el indicado objeto, el mutuo comercio desarrolló sus ingenios, impulsó a las investigaciones que daba comodidad y seguridad a su existencia, de que resultó principalmente la agricultura y la formación de pueblos. Con el descanso que les proporcionaba los abundantes frutos de sus cosechas, se dedicaron a observaciones científicas. La sociedad es el alma de nuestros adelantamientos. La localidad improporcionada de algunos pueblos y la magnitud de otros, que impedía guardar el orden sencillo social que sin leyes le conservaba, fue la causa de la formación de otros pueblos vecinos, bajo pacto y convenios, fijos por el terreno que iba ocupándose y que el antiguo tenía un derecho a su uso. Los pueblos en este estado fueron felices, no había distensiones ni superioridad, reinaba la justicia en su entorno de igualdad y libertad civil, olvidado de las leyes que los unían, del expreso pacto de mutuo socorro celebrado, y seducidos por la pasión oculta de apropiarse del trabajo ajeno. Los fuertes oprimían a los débiles, con el físico poder se hacían dueños de sus sudores y fatigas. Para precaver tamaños males, se convinieron en nombrar árbitros o personas que, instituyendo un justo equilibrio de fuerzas y derechos, mantuviesen el derecho a las propiedades y seguridad del débil. Las autoridades o árbitros, por su natural propensión a dominar con toda la posible extensión, subyugaron pueblos cuya localidad e intereses les favorecían para su separación y formación de provincias absolutamente independientes. Unidas unas provincias a otras, el gobierno o déspota expresó por ley sus respectivos territorios con demarcación o linderos conocidos, pero no siempre con proporción a los pactos con que los pueblos se habían constituido, sino con la que guarda un tirano cuando la justicia se opone a sus miradas. A la unión de provincias o pueblos independientes llamaron reinos, que han de gobernarse en diferentes formas, expresadas con diversos nombres. Sin embargo, en todas ellas se han visto provincias y reinos sacrificados por la tiranía y despotismo, en la forma aristocrática, en la democracia, en la monarquía absoluta, y también somos testigos, por desgracia, de tales sacrificios en la moderada. No es ninguna de las formas conocidas hasta ahora de gobierno la que asegura la libertad de nuestras personas y derechos. Las monstruosas distensiones, la inejecución de las leyes y el creerse con toda la autoridad efectiva los que no la tienen, sino en tal grado de representación como la que se le ha conferido por el pueblo, son las causas respectivas de nuestra opresión y de hallarse nuestros males sin remedio. De estos sencillos y tan sabios principios, que infadosa es su narración, emanan naturalmente verdades que por sí mismas arrebatan la confianza y convencimiento de los derechos de los pueblos, como también el medio de asegurar nuestra felicidad. Unión. Los pueblos que componen legítimamente una provincia
No son árbitros de desconocer las leyes de unión que les impone la localidad en que se han fijado su habitación bajo pactos necesarios y expresos o tácitos. No es permitido fabricarse una casa vecina u otra si aquella ha de perjudicar a la antigua o ha de contribuir ésta a la mejora o permanencia, sino con expreso o tácito consentimiento de su dueño. De la misma suerte, pues, es el derecho de los pueblos. La localidad les impone leyes de sujeción al orden que conserve el primitivo pueblo, pues éste, como libre, pudo y debió reconocer todo el terreno que le proporcionase seguridad y utilidad a sus sencillos intereses y conservación. Libertad. Una provincia respecto de otra no tiene más sujeción que la que pudo darle el déspota que la unió, o en la que convino por idea de conveniencia y utilidad que se les propusieron. Dispuestos estos vínculos, cada provincia es libre de constituirse en el gobierno que más le convenga y no tiene sujeción a otra ni a ninguna, porque, aunque por su poca población, caudales y situación sea débil, esto no legitima ni da derecho a la opresión de las más fuertes, a no ser que su localidad le obligue a unirse para la conservación de la mayoría reunida en provincias circunvecinas. Igualdad, que siendo las autoridades o árbitros nombrados por pacto expreso de todos los que componen una sociedad y emanando sus atribuciones de las facultades que le han depositado todos los socios. Se infiere que, en cualquier clase de gobierno liberal, no debe reconocerse la odiosa alternativa de clases y distinciones, sino solo la justa y natural ley de la igualdad, pues aquella solo fue inventada por los déspotas para dividir la opinión, las familias e intereses, de donde resulta la fuerza con que se sostenía su tiranía, hallándose la soberanía en el pueblo, y siendo ésta el goce libre de los derechos y facultades que cada uno tiene. No está en el orden ni puede comprenderse cómo una clase ha de estar sujeta y esclava a otra, y que su nacimiento le haga dueño absoluto de la libertad de su igual. Como que reside la soberanía en la mayoría de los pueblos, deben recibirse sus comunes y generales pactos como leyes constantes e inviolables dictadas por el más legítimo poder, y no puede variarse sino por sus contrarios acuerdos, o por las autoridades o por los cuerpos representativos, con expresa facultad para ellos. Este beneplácito general, esta voluntad común, manifestada inequívocamente, son las primeras leyes constituyentes y señales que conserva el pueblo de su soberanía en toda clase y forma de gobierno a que se sujeta. México, 20 de abril de 1822, segundo de la independencia de este imperio mexicano.